Bien, amados, seguimos con nuestra serie llamados a. Miren, si usted nos ha acompañado por años a nuestra comunidad, este año básicamente con esta serie lo que estamos es reseteándonos. Estamos haciendo como una especie de reciclaje, pero básicamente lo que estamos es volviendo a nuestros principios básicos de nuestra iglesia, nuestros fundamentos con los cuales iniciamos hace muchos años esta comunidad. Pero para los nuevos, también decirles que esto es fantástico para ustedes porque están todavía entendiendo mucho más cuál es la visión, cuál es el modelo de iglesia que nosotros tenemos. Iglesias evangélicas hay muchas, iglesias bautistas como esta también hay muchas, pero no todos somos iguales. Como digo yo a lo paisa, no todos nos comemos los frijoles de la misma manera. Entonces, con la serie de este año vamos a entender mucho más quiénes somos nosotros, quiénes somos Redil Norte, esta comunidad, esta iglesia bautista, que es una iglesia bautista más de corte carismático, que eso ya lo he dicho abiertamente. Y básicamente es que entendamos un poquito más nuestros principios, nuestras bases, también nuestros distintivos. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de otras comunidades? Entonces, empezamos hablando hace algunas semanas que yo iba a compartir con ustedes 5 llamados, y eso es lo que voy a hacer todo el año. Vamos a hablar de los 5 llamados que Dios tiene para nuestra vida. Hemos hablado del primer llamado. Estoy haciendo esto para los que no han venido en semanas anteriores. El primer llamado es llamados a disfrutar de una relación íntima y personal con Dios. Ya hemos hablado de eso. Ahora, hablando del amor de Dios, porque de eso es que hemos estado hablando, de que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que Dios nos ha amado con un amor eterno. En semanas anteriores yo les dije que si somos conscientes en cada momento de nuestra vida del amor que Dios tiene para nosotros, si en cada momento de la vida yo soy consciente de cuánto me ama Dios y que ese amor es un amor incondicional, eso va a transformar nuestra vida. Y les dije a ustedes también la semana pasada que iba a compartir con ustedes 5 maneras que van a cambiar radicalmente tu vida si aceptas el primer llamado, que es a disfrutar de una relación personal, íntima con Dios. La semana pasada vimos de esas 5 cosas, vimos la primera. La semana pasada estuvimos hablando que lo que pasa en nosotros, lo que ocurre en nuestra vida, cuando hacemos eso, en primer lugar, es que me siento aceptado en lugar de juzgado. Diapositiva 2. Me siento aceptado en lugar de ¿qué? De juzgado. Y estuvimos hablando largo y tendido la semana pasada, sobre todo estuvimos ambientándonos con Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un pasaje muy extenso, no lo vamos a compartir ahora, pero básicamente es un pasaje que nos vuelve a aclarar que, versículo 32 de Romanos 8, que si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Versículo 33, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Y de eso hemos hablado varias semanas. Varias semanas hemos estado hablando de que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Estuvimos hablando de la seguridad de la salvación. Y también les dije a ustedes que algunas ovejas que vienen a nuestra comunidad vienen de otras iglesias que enseñan que la salvación se pierde. Aquí enseñamos que la salvación no se pierde, pero eso no quiere decir que usted y yo vamos a vivir de cualquier manera. No. Aquí predicamos santidad, aquí predicamos búsqueda de Dios. Si usted no estuvo en las predicaciones anteriores y quiere saber eso, por favor, vaya a la pestañita de Redil Norte. Al lado derecho dice predicaciones. La última predicación, la de la semana pasada, desarrollé todo esto en más de 1 hora. No pretendo ahora resumir nada. En 1 hora les compartí rápidamente por qué nosotros tenemos seguridad.
de salvación. Y les hablé de pasajes bíblicos donde nos muestran con mucha claridad que nuestra salvación es segura. Si la salvación dependiera de cada uno de nosotros el guardarla, todos la vamos a perder, con toda seguridad. Si no es por la misericordia de Dios, nadie se salvaría. La salvación desde el comienzo hasta el final es obra enteramente de Dios. Eso es lo que predicamos en esta comunidad. Si todavía le queda dudas, con mucho gusto me puede invitar a un cafecito, un tinto, sin azúcar, oscurito, y hablamos. Y yo me siento y dialogamos, charlamos, no hay ningún problema. Es que aquí usted no tiene que, como decimos a lo paisa, usted no tiene que tragar entero aquí nada. Si hay algo que todavía no entiende, me siento con usted con mucho gusto y dialogamos. Pero el arsenal bíblico que hay para hablar de seguridad y salvación es impresionante. De hecho, yo antes creía que la salvación se perdía. Y después de ver todas esas evidencias me tocó rendirme y decir, sí, definitivamente así es. Y mi vida cambió. Cambió totalmente, porque una cosa es cuando tú buscas a Dios y obedeces a Dios por miedo. Otra cosa es cuando lo haces por gratitud y por adoración y porque lo amas. Eso es otra cosa muy diferente. Bien, amados, el que hayamos sido aceptados en lugar de avergonzados es algo muy grande, porque eso nos hace libres, nos hace, ese sentimiento de culpa se va de nuestra vida. De eso hablé la semana pasada. En segundo lugar es el tema de hoy. Hoy vamos a ver en segundo lugar, cuando experimentamos el amor incondicional de Dios a diario en nuestra vida. Número 2, soy libre para traer mis necesidades a Dios. Padre, en esta mañana, de manera muy especial, yo te pido que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos en esta mañana comprender tu preciosa palabra, la que trae esa vida a nuestros corazones, Señor, esa iluminación que la necesitamos, sabiduría de lo alto, unción de lo alto, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando hablamos de que soy libre para traer mis necesidades a Dios, es algo muy sencillo de entender si usted me ha acompañado las últimas semanas. Si ya entendimos que yo soy aceptado como hijo y como hija de Dios, que la relación que Dios tiene conmigo, que quiere tener conmigo, más que de siervo, más que de obrero, más que de esclavo, es la relación de hijo y de hija, porque la Biblia dice que fuimos aceptados como hijos y como hijas de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Y el ser miembro de la familia de Dios, mis amados, eso nos da unos privilegios impresionantes, porque quiere decir que yo me puedo acercar como hijo, como hija, libremente ante mi Padre celestial. El gran problema que tienen las personas que no conocen estas verdades es que se dejan permear, se dejan influenciar por la religión tradicional de Latinoamérica. Y la religión tradicional de Latinoamérica, ya sabemos, la Iglesia Católica, que aunque tiene fundamentos bíblicos, aunque tiene fundamentos cristianos igual que nosotros, ellos hace muchos siglos se desviaron de algunos conceptos de la palabra. Y una de las cosas en las cuales se desvió la Iglesia Católica Romana es con este tema que estoy hablando. Porque ellos creen que uno no puede llegar libremente ante el Padre Celestial. Tenemos que tener otros mediadores, otros intercesores por nosotros, que nos ayuden a llegar al Padre. El mediador del mediador del mediador del mediador. No, tenemos acceso libre, directo al cielo. Esto no lo dije ayer. Entonces, iglesia, por favor entendamos, porque yo también crecí en la religión tradicional, a mí me enseñaron eso, yo hablar directamente con Dios, no, a mí me enseñaron que tenía que tener mediadores que hablaran por mí, que intercedieran por mí. Llámese un ángel, llámese una de las tantas vírgenes, llámese uno de los tantos santos. Mediadores, no necesitamos mediadores. Aquí creemos en la Virgen como la Madre del Señor. Claro, así como creemos en Pablo, en Pedro, en todos los apóstoles, claro que sí, pero nosotros no le pedimos a ellos, para nada, porque ellos no son mediadores ante el Padre por nosotros. Nosotros podemos llegar directamente ante el Padre como hijos y como hijas de Dios. Dígale a la persona que está al lado tuyo, dígale, tienes acceso libre a la presencia del Padre Celestial. Dígale, tienes acceso libre, libre. Mire, cuando yo
voy a hablar con Dios, cuando voy a hablar con la Trinidad, pero hoy me quiero enfocar en la primera persona de la Trinidad, en el Padre, porque quiero seguir con esa relación hijo-padre. Cuando yo me acerco al Padre, me acerco como cualquier hijo se acerca a un papá y a una mamá, con esa plena libertad. Un niño, una niña no pide permiso. ¿Será que te puedo hablar? ¿Será que me puedo acercar? Nada, ellos se le tiran a los brazos a uno. Así uno no les dé permiso. Y así uno esté ocupado y esté haciendo, ellos se le tiran, porque ellos tienen ¿qué? Acceso libre. No hay restricción para ellos. Entonces, cuando mis hijos eran pequeños, que de eso tampoco hace mucho, pero no se ponga a hacer cuentas tampoco. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos venían a mí en algún momento de necesidad y ellos, por favor, ellos sabían que ese era el papá y aunque yo no tuviera en el momento, ellos creían que yo siempre tenía plata. Porque ellos creen que uno siempre tiene, ¿cierto? Y déme, y quiero esto, y quiero aquello. Y ellos no están ahí empeliculados, ¿sí será que me atiende? ¿Sí será que tiene? No, eso no es así. Con Dios es igual, usted no tiene que estar ahí temeroso si se acerca o no se acerca. ¿Será que Dios me va a escuchar o no me va a escuchar? Porque a veces el diablo empieza a jugar en nuestra mente con nosotros para hacernos indignos y creer que Dios no nos va a escuchar. No, es que yo no soy tan bueno como Julano, es que yo no soy tan santo como Julana. Y entonces empieza el diablo a creer y entonces caemos en el error de la religión tradicional y de otras iglesias, que entonces le decimos a otras personas. De pronto ya no le decimos al santo tal que interceda por nosotros, pero sí le decimos al hermanito y a la hermanita, venga, ore por mí. Venga, que es que a usted sí le escucha al Señor. ¿Le ha pasado eso que alguien le dice, venga, ore por mí, que es que a usted sí lo escucha al Señor? ¿Cómo que a usted sí lo escucha al Señor? A todos nos escucha el Señor, ¿o no? Somos sus hijos. Ahora, no estoy diciendo que no pidamos oración, claro, estamos para orar los unos por los otros, pero a usted también lo escucha el Señor. Entonces yo quiero que vaya entendiendo eso. Miren lo que dice diapositiva 4, Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, el de adopción, fuimos adoptados, por el cual clamamos. ¿Cómo clamamos? Abba Padre, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Aleluya. Un buen grupo, por no decir el 99.99%. No, mentiras, todos aquí somos hijos de Dios, porque yo espero que usted ya le haya entregado la vida a Jesucristo. Si no le ha entregado la vida a Jesucristo, usted no es hijo de Dios, porque tiene que nacer de nuevo, ser adoptado por el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Yo les dije en la introducción de esta serie que esa introducción iba a servir de fundamento para todo el año. O sea, usted va a escuchar temas que yo voy a repetir, pero los voy a ampliar. Eso fue lo que hice en la introducción. Vamos a volver a tocar la palabra Abba. Abba, como decía yo anoche, Abba no es solamente un grupo de rock, creo que es sueco, me parece, Abba. No. Cuando usted escuche Abba, por favor, bíblicamente es una palabra hermosísima. Abba en el Antiguo Testamento, en la forma en que lo usaban los hebreos, que a veces usaban también el arameo. Los hebreos, lo primero que un niño, una niña aprendía desde bebecito, la primera palabrita que aprendía era Abba. Abba. Y es que es muy fácil de pronunciar, es cortica, Abba. Y Abba significa papá, apá. Eso significa Abba. Y ese Abba es muy bonito, es una palabra, repito, que es la primera palabra que aprende ese niño, esa niña. Y sobre todo es, la intimidad. Porque ellos siguen diciendo esa palabrita durante los primeros años de su vida. Entonces ya un adulto no es tanto, utilizan otras palabras, pero los niños utilizan la palabra Abba. Por eso el texto bíblico es hermoso cuando está diciendo que el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu. Por eso dice acá, por el cual clamamos
Abba Padre, es decir, una cercanía, una intimidad, es algo íntimo, es algo muy, pero muy personal. Ahora, cuando mis niños, siguiendo con el ejemplo, cuando venían a pedirme algo, no solamente tenían acceso libre, sino que ellos no se ponían a pensar, sobre todo cuando estaban muy niños. Ya cuando eran adolescentes ellos sí pensaban muy bien cómo le pedían a uno. Pero cuando estaban muy niños eran muy espontáneos, muy espontáneos. Y ellos no se ponían a pensar, no, yo qué le voy a decir a mi papá, cómo le llego, cómo le pregunto. No, voy a planearlo, voy a planearlo. Entonces, oh excelentísimo progenitor de la familia Espinosa. ¿Y sabe por qué? Y nos da risa, pero muchas veces nosotros llegamos ante el Padre Celestial con unos protocolos tan raros. ¿Y yo cómo le digo? ¿Y yo cómo le hablo? Y si de pronto usted se levantó en una iglesia tradicional donde de pronto le enseñaron que a Dios no se le podía faltar el respeto diciéndole papá, sino que siempre tenía que decirle Padre Santo. Sí, Él es el Padre Santo. Pero yo puedo hablar con Él como con mi papá, como con mi mamá, en una relación de intimidad. Yo les dije en estos días, yo no le digo papi porque yo de niño nunca le dije a mi papá papi. Entonces yo me siento mal diciéndole papi. Pero si usted se lo dice con respeto, como un hijo y como una hija de Dios, yo creo que ahí no hay ningún problema. Así como otros le dicen a pa o papá. ¿Me estoy comunicando? Entonces, eso es lo que les quiero decir, amados. La Biblia dice que puedes venir a papá Dios, como dicen algunos, ¿cierto? Por ahí hay un amigo que dice, démosle un aplauso a papá Dios. ¿Cierto? A papá Dios. Entonces, mire, cuando yo necesito algo, llámese material, llámese espiritual, llámese emocional, cualquiera que sea mi necesidad, Dios me da libertad. Y yo tengo que cobrar en cierta manera valor para presentarme ante el Padre. Yo sé que a veces, amados, así es, a todos nos ha pasado. Uno a veces no está de pronto tan bien, de pronto no tenemos esa relación tan cercana. Hay días o hay semanas que uno no está tan espiritual como otros días. Y a veces uno hasta se siente un poquito avergonzado llegando ante el Señor. Pero aún así, Él dice, venga que yo te voy a escuchar. Porque yo sigo siendo hijo, no voy a dejar de ser hijo. Un hijo y una hija también cuando no están muy bien con su papá y su mamá no dejan de ser hijos, siguen siendo hijos. Entonces no importa la condición en la que esté en este momento, yo le animo a buscar más del Señor, pero lo que sí le voy a decir es no deje de hablar con Dios. Así no estés en la mejor situación espiritual, nunca dejes de hablar con Dios porque Dios está esperando que tú le hables. Si no hablamos con Él a que nos ayude, entonces ¿quién nos va a ayudar? Él está listo para ayudarnos, pero usted y yo tenemos que estar listos también ¿para qué? Para entrar a su presencia. Entonces, amados, soy un hijo, soy una hija de Dios, ¿ok? Tienes acceso total, por eso Él nos ama, tenemos acceso total. Y básicamente con Él no necesitamos pedir una cita y que Él diga, no, en este momento, Renzo, estoy muy ocupado con ese problemón que me resultó de la noche a la mañana en Rusia y Ucrania. La otra semana te atiendo. Estoy aquí mirando a ver qué hago con Putin. No, Él es el Dios todopoderoso que tiene control de la historia. Él es soberano. Lo que pasa es que nosotros somos finitos, somos criaturas y no alcanzamos a comprender a nuestro Creador, al que hizo todo el universo. Él escucha al mismo tiempo a la oveja que está en China, que está en Rusia, que está en Ucrania, como a nosotros que estamos en Bello, nos escucha al mismo tiempo. Él es Dios, nunca dejará de ser Dios. A nada lo coge por sorpresa. Y vaya entendiendo esa dinámica, mis amados, porque cuando quieras puedes hablar con Dios. A cualquier hora puedes coger el teléfono. No te van a dejar en llamada en espera. No te van a decir ni siquiera, si quieres hablar con Julano, marque 1. Si quieres hablar con Julano, marque 2. Si quieres hablar con Julano, marque 3. No te van a decir eso. Tienes acceso directo. Y le invito entonces a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acostúmbrese cuando venga a la iglesia, cuando venga, reclame su boletín, porque ahí le damos las principales citas y los versículos para que tome apuntes. Hebreos 4, 16 dice la palabra del Señor. Así que
Ese así que me conecta con los versículos anteriores que ahorita vamos a mirar. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos, ¿qué vamos a recibir? Su misericordia, y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. O como traduce la versión antigua, en el oportuno socorro. En el oportuno socorro, dicen las versiones antiguas. En esta versión, traducción viviente, dice cuanto más la necesitemos. Ahorita más adelante voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, en este texto que tiene tanto contenido, porque es un solo versículo, pero con mucho contenido, para poderlo entender tenemos que mirar un poquito el contexto, y aún el contexto amplio de toda la Biblia, pero no hay tiempo en esta mañana para desarrollar todo esto. Voy a tratar de ser muy breve en esta mañana. Mire, básicamente decirles que Dios desde el Antiguo Testamento escogió a los sacerdotes, nombró sacerdotes para que sirvieran como mediadores. Escuche la palabra, que ya la usé ahora, mediador. Los usaban como mediadores entre el pueblo y Dios. En ese antiguo pacto, los sacerdotes lo que hacían era presentar sacrificios en nombre del pueblo, a favor del pueblo. Y había un sacrificio de todos que solamente se hacía una vez en el año. Y lo hacía dentro de todos los sacerdotes, nombraban uno en el año que era el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote entraba una vez al año en un día especial que se llamaba el día de la expiación, el Yom Kippur. Y en ese día de la expiación el sumo sacerdote llevaba simbólicamente todos los pecados del pueblo al lugar santísimo. Porque recuerde que el templo tenía un atrio, pero después había un lugar santo y después más adentro había un lugar santísimo. A ese lugar santísimo, ahí solamente llegaba el sumo sacerdote una vez en el año, y ahí hacía un sacrificio y derramaba sangre sobre el propiciatorio como sacrificio para expiar los pecados del pueblo de Israel. Entonces él lo que hacía era que representaba a Dios, escúcheme, ante el pueblo. Y por supuesto también hablaba muchas veces en nombre de Dios para dar instrucciones al pueblo. Entonces eso es lo que hace un mediador. Si usted quiere saber un poquito más sobre los sacerdotes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, váyase a estudiar el libro de Levítico. Hoy no lo vamos a tocar, pero en el libro de Levítico está detallado todo esto que estoy diciendo, mis amados. Entonces, además de eso, quiero decirles algo también en esta mañana. El tiempo, cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo, el tiempo para quedarse ahí era limitado. Era limitado, eso era con reloj. Ahí no se podía quedar todo el tiempo de la vida. No, señor, el tiempo era limitado. Solo tenía permitido permanecer en la presencia de la gloria de Dios durante el tiempo del sacrificio. Después tenía que salir. Y otra de las cosas que le quiero decir es que para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que pasar, repito, por 3 áreas en el tabernáculo o en el templo. Recogía la sangre y pasaba por una puerta a los atrios externos, después pasaba por otra puerta al lugar santo y luego pasaba por el velo adentro al lugar santísimo. Repito, esto amerita ampliarlo mucho más, pero no, aquí no hay tiempo para eso. Por eso le animamos a estudiar la Biblia, por eso le animamos a que asista a las capacitaciones de nuestra comunidad. Vamos a seguir capacitándonos en todo esto para que conozca la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento. Un paréntesis, usted nunca va a entender el Nuevo Testamento si no estudia el Antiguo Testamento. Ahora, no vivimos bajo el Antiguo Testamento, vivimos es bajo el Nuevo Testamento. Pero para poder entender el Nuevo tengo que estudiar el Antiguo. ¿Sí me estoy comunicando? Porque es que hay algunos que nunca estudian el Antiguo Testamento. Hay que estudiarlo para poder entender el Nuevo. Entonces, no se sentaba, no se demoraba, tenía que salir rápido. Tan pronto como ofrecía el sacrificio, salía del lugar y no regresaba en todo un año.
él o otro sumo sacerdote. Y todos los años se necesitaba un Yom Kippur, es decir, un día de la expiación, año tras año tras año. Y entre cada uno de estos sacrificios anuales, día tras día, se hacían miles y miles y miles de sacrificios en el templo. Por eso los sacerdotes tenían ayudantes, que eran los levitas. Y esos sacerdotes y levitas, casi que la función de ellos, casi, discúlpenme el término que voy a utilizar muy fuerte, casi que la función de ellos eran ser como matarifes, como en un matadero, porque eso es lo que hacían, sacrificar animales, becerros. Cuando traían una paloma, pues sacrificar una paloma eso no era muy complicado, pero cuando traían un novillo, un becerro, un toro, complicado, eso era un matadero. Y había que hacer todo eso, preparar la carne, preparar el animal, y Dios ya había establecido cómo hacer los sacrificios. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Y repito, todos los días habían estos sacrificios. Ahora, ¿qué nos está diciendo el autor de los Hebreos? Hebreos 4:16. Así que, amados, ahí está el texto bíblico para que vuelva y mire ahí en sus boletines. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Por qué está diciendo el autor acerquémonos con toda confianza? Pues voy a tener que leer los versículos anteriores. El versículo 14, al menos voy a explicar solamente el contexto inmediato anterior, no más. Y solamente inmediato 2 versículos porque no tengo más tiempo. Pero el versículo 14 empieza el capítulo 4, donde el autor de los Hebreos nos va a hablar de Cristo como el sumo sacerdote. Y eso es lo que quiero que entienda. En Cristo se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los símbolos, todas las metáforas, todos los tipos se cumplieron en Jesús. Un resumencito nomás. En el Antiguo Testamento estaba la fiesta de la Pascua, cuando se sacrificaba un corderito de 1 año. Pues Cristo es nuestra verdadera Pascua, nos dice el apóstol Pablo. Juan en su evangelio decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él se cumplió, ya no necesitamos hacer sacrificios de corderos porque Él es nuestro Cordero Pascual. ¿Estamos bien con eso? Ahora, cuando hablamos del tabernáculo, el tabernáculo, la tienda de campaña, es porque ahí Dios se hacía presente en el Antiguo Testamento. Ahora, ese tabernáculo, cuando el pueblo de Israel dejó de ser nómada y se volvió sedentario, ya no era un tabernáculo, ya era un templo fijo. Y ahí se manifestaba la gloria de Dios, el tabernáculo. Entonces, ¿qué dice la palabra cuando Cristo vino? Dice, y el verbo, si usted ha leído el evangelio de Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En el griego, ese habitó entre nosotros se tabernaculizó entre nosotros. Es decir, hizo su tienda de campaña entre nosotros. Cristo es el que está en medio de nosotros. Ya no necesitamos hacer tabernáculos, porque Él es nuestro tabernáculo. Y tengo que decir esto, amados, porque sigue polulando y sigue creciendo esa secta mesiánica, cristianos mesiánicos que quieren a los cristianos de las iglesias evangélicas volverlos otra vez a las cosas del Antiguo Testamento. No se deje confundir. Conozco pastores muy queridos de denominaciones muy grandes que hoy por hoy son mesiánicos. Se dejaron confundir, se dejaron lavar el cerebro y ellos están convencidos que hay que volver a celebrar Pascua, aunque siguen creyendo en Jesús, pero hacen Pascua, hacen tabernáculos, siguen todas las fiestas del Antiguo Testamento. ¡Qué peligro! Usted y yo, los que somos de Shakira para atrás, conocimos a la iglesia de Sentif. Empezó así, empezó celebrando tabernáculos, empezó celebrando Pascua, nadie decía nada, todo el mundo calladito, eso era muy bonito, eso era muy lindo, eso es arte, eso es folclore, muy lindo, pero detrás de eso había veneno. Había veneno. ¿Y cómo terminó el hombre? ¿Cómo terminó engañado? Lo cogió un rabino en uno de esos viajes que iba a Israel, le dio 3 vueltas y llegó aquí diciendo que Jesús no existe, que es una farsa, que es un impostor. Y se volvió un judío ortodoxo. Y esa iglesia se acabó. Una de las iglesias más grandes de Bello, con más de 2,000 personas que asistían al Teatro Iris de Bello, se acabó. Uno de sus seguidores, hoy por hoy, es el rabino de esa secta. Iglesia, por eso yo tengo que aprovechar momentos como estos para hablarles a ustedes, sobre todo de doctrina.
Este es un año especial, donde voy a hablar de muchas cosas, pero de muchas cosas. Entonces, en Jesús se cumple todo lo del Antiguo Testamento, y ahora entonces nos va a decir el autor de los Hebreos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. Miren lo que dice el versículo 14. ¿Están conmigo? Por lo tanto, otra vez, eso me lleva a los versículos anteriores, pero no tengo tiempo. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¡Ah, qué belleza! Entonces lo que está diciendo aquí el autor es que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, que después de haber hecho el único sacrificio perfecto en la cruz, también pasó por esas tres áreas. También pasó por el atrio, también pasó por el lugar santo y también pasó por el lugar santísimo. Y está hablando metafóricamente. En el griego, estas versiones en español se quedan muy corticas, pero cuando uno estudia esto en el griego es espectacular, porque en el griego es la idea de que Jesús traspasó los cielos. En plural, traspasó los cielos. Y para los hebreos habían tres cielos. Para los judíos estaba el cielo de esta atmósfera, salir de la atmósfera era el segundo cielo, y la morada de Dios era el tercer cielo. Y está diciendo que Jesús traspasó los cielos, traspasó los cielos. Jesús fue a donde estaba Dios, no simplemente donde habitaba su gloria, sino donde estaba Él. Por eso dice la Biblia que después de resucitar, Jesús ascendió ¿a dónde? A la diestra del Padre. Él está a la diestra de Dios mismo, intercediendo por nosotros. Y eso es lo que he venido compartiendo con ustedes en semanas anteriores. Jesús, Él no tenía que retirarse rápido, no, Él es el gran sumo sacerdote, y se quedó para siempre ahí. Ya no hay necesidad de más sacrificios. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio perfecto. Por eso yo no tengo que hacer más sacrificios de animales. Y lo lindo de Jesús es que Él no solamente es el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, sino que Él también es el mismo sacrificio. Él es el Cordero que se sacrificó por nosotros. Por eso, iglesia, no necesitamos sacerdotes en el día de hoy. Y eso es algo que a veces la gente no entiende. Pero cuando empezamos a predicar la palabra y a estudiar temas como estos, sí entendemos por qué las iglesias evangélicas no tienen sacerdotes, sino que tienen pastores. Pues muy sencillo, porque en el Nuevo Testamento, ya con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ya no necesitamos sacerdotes. Ya no necesitamos mediadores. Ya no necesitamos de una persona que nos absuelva, que nos perdone los pecados. Porque el único que perdona pecados es ¿quién? Es Dios. Yo sé que si nos visitas por primera vez o estás escuchando esto por primera vez, eso a veces cae duro y a veces hasta da malestar, hasta da cólico. Pero yo tengo que decirle la verdad. Mal haría yo engañándole y diciéndole que eso no hay ningún problema. Sí hay un problema, porque las iglesias que tienen sacerdotes es una manera de decir que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no fue eficaz y que por eso seguimos necesitando sacerdotes en la tierra. Yo no necesito sacerdotes en la tierra. Por eso usted y yo no necesitamos ir ante ningún hombre a que nos perdone los pecados. Tenemos acceso directo ¿a dónde? Ante el Padre Celestial. ¿Le dice algo eso? ¿Tiene sentido para tu vida? Como dice un amigo mío, ¿esto tiene sentido para ti? Dígale a la persona que está al lado suyo, diga, vous me comprenez en francés. Sí, ¿me entiendes? Amados, 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 amados. Mire, quiero leerles un texto bíblico. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y ahí nos dice el autor de los Hebreos, empezando esta carta, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, en el trono, en el lugar de honor,
a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¡Qué lenguaje tan hermoso! Si vienes de una iglesia donde te enseñaron que la Trinidad era una mentira, que las iglesias trinitarias creemos en un Dios de 3 cabezas, te engañaron. Porque la Biblia sí enseña la Trinidad. No dice palabra Trinidad, pero sí enseña la doctrina. Aquí está hablando que Jesús se sentó a la diestra de alguien más. Es porque hay más de uno. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si hablas con un pentecostal unitario, te va a decir: no, Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo, es uno solo. Por eso los llamamos Jesús solos. Ese es el apodo para los pentecostales, Jesús solos. Y ya la doctrina no es tan importante, que muchos dicen: no, ellos tienen unas pequeñas diferencias con nosotros, es que no son trinitarios. ¿Cómo que no son trinitarios? Si no son trinitarios, no es una pequeña diferencia. Es gravísimo. Porque estamos violando una doctrina hermosísima, que es la doctrina de varias personas, pero un solo Dios verdadero. Yo no entiendo eso, no me diga que le explique eso, porque no lo entiendo, pero está en la Biblia. Me dice que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Amados, había hecho entonces Jesús la expiación perfecta por el pecado, el propósito para el cual había venido a la tierra. La obra queda completada. Por eso Jesús pudo decir en la oración allá del Getsemaní, en esa oración hermosa que Jesús hace cuando dice: todo ya está cumplido, Señor, cumplí el propósito, Padre, por el cual tú me enviaste. Y por eso entendemos, y ahora vuelva sus ojos otra vez a Hebreos 4:16. Empieza diciendo: así que acerquémonos. El verbo acercar, ese verbo acercarse tiene una connotación espiritual, amados, porque nos recuerda cómo se acercaban los sacerdotes para presentar sacrificios ante Dios, ante Yahvé en el Antiguo Testamento. Pero ahora el autor de los Hebreos se está dirigiendo a judíos pero cristianos, y nos dice que nos acerquémonos libremente, pero ya no a través de sacerdotes, sino que nosotros mismos somos los sacerdotes, entre comillas. Hay un sumo sacerdote que se llama Jesús, pero nosotros, la Biblia también nos ve como un real sacerdocio ante el Señor. Nosotros, amados, podemos presentarnos libremente ante el Señor, no a través de ningún mediador, sino a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso quiero que vaya entendiendo que ahora la diferencia es que nos podemos acercar libremente, pero por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y nos acercamos ya no con sacrificios de animales, sino que el sacrificio que tenemos que darle al Señor ahora es un corazón contrito y humillados ante el Señor. Por eso tu actitud cuando vienes a la iglesia, tu actitud para adorar y alabar al Señor tiene que cambiar. Yo no te voy a obligar a hacer cosas, porque aquí no obligamos a nadie a nada, pero déjeme decirle algo con amor. Cuando yo entiendo quién es Dios, que Él es el Rey, que Él es el soberano, yo no puedo llegar de cualquier manera ante ese soberano. Solamente haga este ejercicio, vaya, busque en San Google, vaya, busque allá en YouTube y busque videos de eventos de presidentes. Cuando entra un presidente a un salón, ¿qué hace toda la gente? Se colocan de pie como un acto de respeto ante ese hombre que entró o esa mujer que entró. Si eso es un simple mortal. ¿Cuántas veces ante la entrada de un hombre de estos y un presidente se levanta todo un auditorio y hay una ovación y hay un aplauso que dura a veces hasta minutos, y la gente no para de aplaudir, y aplauden y aplauden y aplauden y aplauden y aplauden? Pero a nosotros se nos vuelve esto como un paisaje. Nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia, se nos vuelve una rutina. Sí, vamos a aplaudir, aplaudimos, pero aplaudimos ahí de cualquier manera. Nos paramos de cualquier manera, danzamos de cualquier manera, porque a veces no somos conscientes que estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el majestuoso que está sentado en el trono, y hablando de Jesús que está sentado a la diestra del Padre. Dígale al que está al lado suyo, dígale: tenemos que mejorar. Dígale: tenemos que mejorar.
hablar de presentarnos ante Jesús, ante el Padre, ante el Espíritu Santo, ante nuestro Dios Trino. Ahora nos presentamos ante nuestro Dios ya no solamente con un sacrificio de un corazón contrito y humillado, sino que Pablo mismo nos da las claves y nos está diciendo que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Ya no son sacrificios muertos. Yo esto lo he explicado varias veces, pero usted que viene por primera vez no ha escuchado lo que le voy a decir. Miren lo que le voy a decir. El gran problema que tenemos nosotros, a diferencia del Antiguo Testamento, es que cuando ellos presentaban sacrificios muertos, un animal muerto, y ese animal no se movía de ahí porque estaba muerto. El problema de nosotros es que estamos vivos. Y qué fácil que es que nos volamos del altar. Sacrificios vivos, tenemos que estar ahí presentes ante el Señor. Somos vivos. Nuestra vida Dios la está viendo, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, aún como me comporto en mi casa, porque yo puedo ser aquí muy santo y en la casa tremendo. ¿Cierto? Como dicen por ahí, luz. Mire, el sumo sacerdote ya ha traído el sacrificio por nosotros que se llama Jesús al morir por nosotros, ¿cierto? Y ese sumo sacerdote, dice la Biblia, que es misericordioso. Escuche eso, es sumo sacerdote pero misericordioso, que nos invita a nosotros los pecadores, los que vivimos en constante tentación, a acercarnos a su trono, pero no a cualquier trono, al trono de la gracia. Qué término tan hermoso. El trono de la gracia. Confiadamente significa que podemos venir constantemente. Confiadamente significa que podemos venir sin reserva. Confiadamente significa que podemos venir libremente, sin palabras elegantes, rimbombantes. No, habla como hablas con cualquier personita que tú quieres. No tienes que inventar nada. Hable libremente con el Señor. Confiadamente significa que podemos venir con confianza, con toda confianza. Confiadamente significa que debemos venir con perseverancia, no una vez al año, no el sábado, no el domingo, todos los días. Allá en tu casita, en tu empresa, en donde quiera que estés, puedes hablar con el Señor. Hay línea directa y acceso directo, y es inmediato. Inmediato. Entonces, el trono de Dios es el trono de la gracia. ¿Y por qué el trono de la gracia? Porque cuando pensamos en un trono, el gran problema de nosotros, lo dije ayer, el problema de nosotros que somos países latinoamericanos, demócratas, occidentales, es que nosotros no conocemos mucho las monarquías. Escasamente lo que aprendemos de televisión, ¿cierto? Porque aún las monarquías que hay en algunos países son de adorno, porque allá los que gobiernan son otros, son de adorno. Pero las monarquías antiguas, eso era una cosa delicadísima. De hecho, Israel se levantó en medio de una monarquía. Ustedes conocen la historia, la conocen muy bien. Entonces, los reyes, usted no podía dirigirse a un rey así libremente y entrar a hablar con el rey. No, señor. Es que ni siquiera podía mirar a los ojos al rey si el rey no le daba permiso. Por eso alza tus ojos cuando hay la oración sacerdotal, es que Dios se digne mirarnos en su misericordia, mirarnos, porque los reyes no miraban a nadie a los ojos, a no ser que él permitiera y que diera permiso. Recuerden lo de la reina Esther en el Antiguo Testamento, que pasó orando y orando y el rey era su esposo, y ni siquiera el esposo le podía acercarse libremente porque era el rey. Entonces, amados, nosotros a veces cuando hablamos del trono, cuando pensamos en Dios como el rey, a veces no alcanzamos a entender lo que significa eso. Pero mire, cuando se dice trono de gracia, es para que entendamos que ese trono no es un trono de juicio para nosotros. Porque nosotros somos hijos, hijas de Dios. Y llegamos a Él confiadamente, tenemos acceso libre, pero como hijos. Entonces ya no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Un trono de gracia, por favor, entienda eso. Podemos acercarnos confiadamente y podemos alcanzar misericordia. A veces no entendemos lo que es la misericordia, pero la misericordia es no obtener lo que merecemos. Eso es misericordia.
Pero aquí no solamente habla de misericordia, sino que dice que hallemos gracia, parecido a misericordia, pero es distinto. Aquí gracia es obtener lo que no merecemos. Un juego de palabras. Entonces misericordia es no obtener lo que merecemos, castigo, juicio. Pero cuando hablamos de gracia es no obtener lo que no merecemos. Amados, estamos hablando de una doctrina hermosa. Por eso dice que podemos entrar libremente, pero me encanta el original cuando dice en el oportuno socorro. En el oportuno socorro. En el texto que están viendo ustedes dice cuando más lo necesitemos, pero en el griego es un modismo griego. Aquí para los lingüistas, los que les gusta mucho el idioma, mire, es un modismo que se hablaba en la época del Nuevo Testamento. Sobre todo se usaba cuando usted está en un problemón, cuando hay algo que le apareció así de la noche a la mañana, y usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no hay tiempo para esperar al otro día, porque esta solución tiene que ser ya. Pues en ese momento, dice la Biblia, puedes acudir al Señor, a su trono de gracia, porque Él está listo para ayudarte en tu necesidad. Y eso es una verdad hermosa, grandísima, que yo quiero ampliarla a modo de aplicación para terminar en esta mañana. Entonces, déjeme ampliarle algunas aplicaciones. La mayoría de las personas a veces parecen pensar y piensan que Dios está alejado de la vida, de las preocupaciones humanas. Como decía ahora, Él está tan ocupado en algunas cosas que no tiene tiempo para nosotros, y mucho menos para esas trivialidades que pensamos. No, Dios, ¿qué se va a interesar por mí, con mi depresión, con mi problema material? Que no, pues, tan ocupado que vive. No, Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti. Y una de las cosas que el contexto de Hebreos 4:16 me muestra, que le invito para que se lea esos capítulos anteriores en su casita, porque yo no tengo tiempo ahora. El autor de los Hebreos nos presenta a Jesús verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y nos muestra el lado humano de Jesús, y nos está mostrando que Jesús padeció por los mismos problemas que nosotros padecemos, que tuvo las mismas crisis que nosotros, que también fue tentado en todo, con la única diferencia que Jesús no pecó. Y eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 4, que si usted lo busca, mis amados, va a poder ver el contexto de lo que estamos predicando en esta mañana. En el versículo, ahorita estuvimos leyendo el versículo 14, ¿cierto? Pero seguimos leyendo, versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, nunca pecó. Y ya el versículo 16 dice, así que acerquémonos al trono de la gracia. Para entender el 16, tengo que entender el 15. Si Él es el sumo sacerdote, que ya se sacrificó por nosotros, pero que pasó, enfrentó las mismas pruebas, tentaciones que nosotros, pero no pecó, Él nos entiende. No nos estamos dirigiendo a un Dios que no entiende la realidad humana. Estamos hablando de un Dios que por amor a nosotros se hizo carne, que por amor a nosotros se identificó con nosotros. Está hablando la Biblia que Jesús fue tanto el amor que tuvo por nosotros, que se rebajó, se humilló, haciéndose aún inferior a los mismos ángeles, para ser uno igual que nosotros. Eso es algo muy grande para poderlo entender. Léase Filipenses capítulo 2 en su casita, para que pueda entender la humillación de Jesús al hacerse hombre como nosotros. Se despojó de toda su gloria para hacerse hombre y un mortal como nosotros, sujeto a la misma muerte. Pero tenía que ser así, iglesia, para identificarse con nuestro dolor, para identificarse con nuestras debilidades. Y si no, ¿cómo va a interceder por nosotros si no sabe cuáles son nuestros problemas? A Él lo abandonaron. Él fue mal entendido, mal comprendido. Aún su familia lo rechazó. Sus amigos no creyeron en Él. Aún en su tierra donde se levantó no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en Él. Ahí es donde Él dijo, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Tú crees que eres mal entendido, mal comprendido? Pobrecito yo, Sí, claro que tienes un problema. Acuda a Dios, acuda a Jesucristo, que Él también pasó por lo mismo. Él te entiende.
Quizás no pasó por otras cosas que tú y yo pasamos, pero Él pasó por el dolor y Él sabe de qué estamos hablando. Dígale a la persona que está al lado, dígale, puedes tener acceso directo, dígale, tienes acceso directo. Dígale, tienes acceso directo al cielo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? En esta aplicación que quiero hacer con ustedes, ustedes en el boletín tienen algo al final que vamos a llenar muy brevemente porque no tengo mucho tiempo y hoy me he extendido mucho más que el día de ayer, porque necesitaba decir algunas cosas que no dije en el día de ayer. Miren, cuando estamos hablando de esta partecita de la aplicación, una de las cosas hermosas, el saber que yo tengo acceso, que puedo entrar libremente, el saber que Cristo está intercediendo por mí ante el Padre, pues amados, eso trae enormes bendiciones para nosotros. Y dentro de las muchas bendiciones que trae para nosotros, en primer lugar, es que yo puedo entrar libremente, puedo orar, puedo pedir, porque Dios está ahí para suplir mis necesidades físicas. Dios suple mis necesidades físicas. Esa es una promesa que Dios ha hecho cuando me adoptó como su hijo y como su hija. Es que es un privilegio ser hijos de Dios. Y cuando digo que es un privilegio, amados, tenemos acceso VIP. Tenemos pase especial porque somos miembros de la familia. Mire lo que dice Mateo 6, 31 al 33. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o con qué vamos a vestirnos. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen ¿un qué? Un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia? Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos, es decir, busquen el reino de los cielos y su justicia y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán ¿qué? Todas estas cosas. Dios no ha prometido que te va a hacer millonario. A algunos los puede hacer millonarios, Él es soberano, pero esa no es la promesa. La promesa es que te va a suplir las necesidades básicas. No conozco ningún hijo de Dios que se haya muerto de hambre, porque Dios suple sus necesidades básicas. Que algún día se haya embolatado el almuercito, eso todos pasamos a veces por circunstancias difíciles, pero que usted me diga a mí que lleva una semana sin comer, Dios provee para sus hijos. Y en el contexto de este pasaje, Jesús le dijo a los discípulos que los vio tan preocupaditos: mire esas palomas, ninguna se muere de hambre. Y si las alimentan, y si mi Padre las alimenta, ¿cuánto más a ustedes que no son palomas, sino hijos, hijas de Dios? Usted es un hijo y una hija de Dios y Dios te va a cuidar. Yo sé que hay miedos, yo sé que hay temores. Algunos tienen mucho miedo. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar más adelante? Entrégale esos temores al Señor, que Él se va a hacer cargo de ti. Número 2, otro gran beneficio es que Dios va a suplir mis necesidades, no solo materiales, no solo físicas, sino espirituales. ¿Cómo? Dándonos el don de su Espíritu Santo. Y quiero empezar por ahí, porque a veces nosotros los bautistas no hacemos mucho énfasis en el Espíritu Santo. Y la tercera persona de la Trinidad está para nosotros y tenemos que pedir Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Espíritu todos los días. Y cuando eso ocurra, su vida se va a transformar. Se acordará de mí. Mire lo que dice el texto de Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Pida Espíritu Santo. Renzo, pero es que yo ya tengo el Espíritu desde que recibí a Jesús en mi corazón. Sí, pero estamos hablando de una llenura especial del Espíritu Santo. Y esa llenura especial la necesitamos siempre. Algunos viven de recuerdos. Ay, si hace 20 años tuve una llenura tan linda. Fresco. Esto es diario, esto es cada semana. Pero no puedo seguir hablando de esto, tengo que seguir. Número 3. No solamente lo físico, lo espiritual, sino que es confiar que al orar nuestro Padre Celestial nos va a cuidar de no caer espiritualmente. Escuche eso, porque está enlazado con la predicación de la semana pasada.
La semana pasada hablábamos que no podemos perder la salvación porque Dios se ha comprometido con nosotros, Cristo se ha comprometido con nosotros que nos va a guardar hasta el final. Entonces yo les decía, los que son aquí teólogos, los que estudian mucho estas doctrinas, mire el quinto punto calvinista que habla de la perseverancia de los santos. A mí no me gusta hablar mucho de la perseverancia de los santos porque da como la idea de que si yo no persevero, no, sí, hay que perseverar, pero no depende de mí, depende de Dios. Entonces a mí me gusta hablar más es de la preservación de los santos. Preservar es que Dios se ha comprometido en guardarme, en cuidarme. Por eso Jesús dijo lo que compartí la semana pasada: mis ovejas están en mi mano y nadie las podrá arrebatar. Y mire lo que dice este texto hermoso, Mateo 6:13, una oración que muy pocos la hacen en el día de hoy. Mateo 6:13, Jesús nos enseñó a orar: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Quién es el que nos va a librar del maligno? ¿Quién nos va a librar de caer en la tentación? Dios. No es en mis fuerzas, pero le voy a dar un texto bíblico que le va a dar mucha luz y mucha claridad de lo de la semana pasada y lo de hoy. Y es Judas 24. No Judas el que negó al Señor, sino el hermano del Señor que escribió una cartica. En el versículo 24 no tiene sino un capítulo. Miren lo que dice Judas. Algunos ni leen Judas, algunos ni saben que eso está en la Biblia. Judas dice: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan. ¿Quién es el que puede guardarnos para no caer? Dios. Otra vez, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Ese es un beneficio por ser hijos y hijas de Dios. Nos va a guardar de no caer. Ahora, si nos queremos rebelar, no somos marionetas. Claro que si usted se quiere alejar del Señor, se aleja y Él deja que supla y que usted, en cierta manera, enfrente las consecuencias. Pero si yo estoy ahí clamándole al Señor: Señor, ayúdame, no me dejes caer en la tentación, guárdame, Él nos va a guardar y nos va a proteger. Amén. Y lo último que quiero decirle, que lo he venido compartiendo varias veces, pero más adelante voy a seguir hablando de esto, y tengo que hablar de este último punto porque, amados, a veces nosotros como que no tenemos mucha esperanza, porque muchos de ustedes a veces y nosotros creemos que todo es aquí en la tierra. No, nosotros estamos de paso. Te va a ayudar la campaña Una Vida con Propósito a entender que estamos de paso por esta tierra. Hay otra realidad espiritual que tenemos que vivir, y por eso un beneficio es que se nos dará una gran herencia en los cielos. Número 4, se nos dará una gran herencia en los cielos. Y esa gran herencia en los cielos, déjeme compartir dos textos bíblicos rápido. Y el primero lo encontramos en Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Hay sufrimientos ahora? ¿Hay crisis ahora? Sí. Pero la promesa y la esperanza es que va a llegar un día en que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y va a llegar un momento en que vamos a experimentar toda la felicidad plena que en esta tierra no la logramos. Aquí solamente logramos destellos de felicidad, luces fugaces de felicidad, pero la felicidad plena es cuando estemos con Cristo por toda la eternidad. Y esa es la gloria que está reservada para nosotros. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Los hijos y las hijas de Dios. Último texto bíblico, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, y termino con esto. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Yo sé que se habla mucho de teología de prosperidad,
Yo sé que hay promesas en esta tierra, sí, pero la promesa principal no está en esta tierra. La promesa principal está en el cielo. Y si vamos a hablar de tierra, no es en este tiempo presente, sino cuando Cristo venga a establecer su reino sobre la tierra, los 1000 años sobre la tierra, que es donde vamos a volver a vivir una especie de paraíso otra vez, donde estuvo Adán y donde estuvo Eva. Incline su rostro, vamos a orar en esta mañana. Quiero pedirle el gran favor a Wilmer si me colabora un momento en el piano, porque quiero tener un momento de oración con la iglesia, porque vamos a orar nomás para terminar, para pasar a la asamblea, y por eso quiero que solamente vamos a escuchar el piano. Acompáñeme que quiero hacerle una invitación para que oremos en esta mañana. Incline su rostro, por favor, en esta mañana. Incline su rostro, por favor. Si eres la primera vez que vienes a la iglesia o la primera vez que escuchas esta predicación, Jesús te hace una invitación muy especial, el sumo sacerdote, y te está diciendo en esta mañana: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Jesús te invita en esta mañana. Simplemente atiende a su primer llamado, el llamado de la salvación. Dígale: sí, Jesús, reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Hoy te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Haz esa oración y la haces con fe, con sinceridad. Él promete recibirte como un miembro de su familia. Y tú que ya eres hijo o hija de Dios, en esta mañana déjeme decirte: ¿cómo puede alguien rechazar a un sumo sacerdote tan hermoso como nuestro Jesús, quien no solo nos permite acercarnos a su trono por su gracia, sino que está listo para ayudarnos, y que también ruega por ti y por mí? ¿Por qué no vienes a Él en esta mañana y descargas tu tristeza, tu preocupación, tu angustia? Porque Cristo está para escucharte. Habla con Él en esta mañana. Entra libremente al trono de la gracia. Entra confiadamente ante Jesús y dile: este es mi problema. Habla con Él. Si te da pena en este momento hacer una oración porque el que está a tu lado de pronto no quieres que escuche, pues entonces hágala mentalmente, que Él también conoce tu corazón y tus pensamientos. Pero habla con Jesús en esta mañana. Entra libremente a su trono de gracia, porque Él entiende tu dolor, porque Él también pasó por dolor y sufrimiento al hacerse hombre como nosotros, al hacerse humano como nosotros. Él sabe por lo que estás pasando en esta mañana. Él ha visto tus lágrimas. Él sabe de tu crisis. Él te entiende, así nadie te entiende y te comprenda, pero Él te entiende más que nadie. Él es tu creador, Él es tu Padre. Tú eres su hijo, su hija. Señor, escucha a tu pueblo en esta mañana. Escucha a tus hijos y a tus hijas que claman a ti en esta mañana. Tú has prometido, Señor, escucharnos. Tú has prometido mostrar misericordia, Señor. Y en el momento en que más te necesitamos, tú has prometido estar ahí para ayudarnos. Señor, gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por interceder por nosotros, sin merecerlo, pero esa es tu gracia, Señor. Por eso de aquí en adelante, cuando pensemos en tu trono, vamos a pensar en un trono de gracia, no en un trono de juicio, porque ya fuimos salvados, ya no hay condenación para nosotros, fuimos adoptados como tus hijos y tus hijas. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, gracias por enseñarnos, que esta palabra se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, te lo pedimos. Y ahora te pido, Señor, que al salir
nos lleves en bendición a nuestros hogares. Los que nos quedamos en esta mañana para la asamblea, pedimos tu bendición para la asamblea, Señor, que sea un tiempo muy lindo para nosotros. Señor, colocamos la semana delante de tu presencia, colocamos delante de ti, Señor, toda petición, y quedamos a la espera de ver tu respuesta y tu milagro. Muchas gracias. Danos tu bendición, que sea la bendición del Padre, que sea la bendición del Hijo y que sea la bendición del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.